con el ejercicio 4. Dice, escriba el número 36 como producto de potencias que tengan como base números primos. Este es lo que hay que buscar. Entonces, para escribir el número 36 como producto de potencias, lo que hay que hacer es factorizarlo. Siempre que digan esta instrucción, escribir un número como un producto de potencias, es factorizar el número. Entonces, si recuerdan, bueno, factorizar o descomponer. Empiezo a dividir por el numerito más pequeño que pueda, que aquí en este caso sería el 2. 36 entre 2 sería 18. Veo que lo puedo seguir dividiendo por 2. Entonces la mitad de 18 es 9. Y aquí tengo que dejar el 2. Ahora voy con el 3. La tercera de 9 es 3 y la tercera de 3 es 1. Recuerden que hay que llegar hasta 1. Entonces dice, si recuerdan, era multiplicar todos estos factores. 2 por 2 por 3 por 3. ¿Ok? Y si ustedes se acuerdan, lo que uno podía hacer era poner, por ejemplo, el 2 y poner como exponente cuántas veces me aparece ese 2 en esa multiplicación. Y vemos que hay 2 veces. Entonces ponemos 2 a la 2 por 3 igual. En el exponente ponemos cuántas veces nos aparece ese 3 en el producto y vemos que es 1 y 2. Entonces ponemos un 2. Quiere decir que 2 a la 2 por 3 a la 2 es lo mismo que 2 por 2 por 3 por 3, pero más simplificado. Y ese sería el ejercicio, porque dice que nada más lo pongamos como un producto de potencias. ¿Okay? Ahora el 5. Descomponga los siguientes números en productos de primos. 400 y 2100. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar con 400. Igual dice números primos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por la mitad. Voy a hacerlo rápido. Si ustedes lo revisen, yo sé que eso lo tienen bien. 200, la mitad es 100. La mitad es 50, la mitad es 25. La quinta es 5 y la quinta es... Llegamos hasta 1. Entonces, ¿cuál sería el producto de los números primos? 2 por 2 por 2 por 2 por 5 por 5. Y si yo lo quisiera pasar a números, a potencias, ¿verdad? Como en el ejemplo pasado. Por esto, ajá. ¿Cuántas veces me aparece el 2? Me aparece 4 veces, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces yo pongo 2 a la 4. ¿Por cuántas veces me aparece 5? 1, 2. 5 a la 2. Es exactamente lo mismo. Y ahora dice que 2100. Vamos a descomponer este 2100. Ok, empezamos con la mitad. La mitad sería 1050. Y la mitad de 1050 sería 525. Ahora ya no puedo sacarle mitad. Ahora seguiría con la quinta. La quinta de 525 sería 105. Entonces ahora le puedo volver a sacar la quinta. O puedo dividirlo entre 5, que sería 21. Ahora, a ese 21 resulta y resalta que le puedo sacar tercera. Entonces, 21 entre 3 o la tercera de 21 sería 7. Y ya 7 sabemos que es un número primo. Entonces, ¿qué pasaba con un número primo cuando llegábamos hasta ahí? Resulta que lo teníamos que dividir entre ese mismo número, 7. Y aquí ya me quedaría un 1. Entonces, ¿cuál es el producto de esos números? Sería 2 por 2 por 5 por 5 por 3 por 7. Ahora yo lo puedo dejar así o lo puedo pasar a números con potencias, ¿verdad? Potencias. Entonces sería 2 a la 2 por 5 a la 2 por 3 por 7. Y ese sería el resultado. Ahora este ejercicio, bueno, dice determinen los números primos entre 105 y 130.
Hice una lista con todos estos números, ¿verdad? 105 hasta el 130, 106, 107, 108, 109, 110 hasta 130. Entonces, voy a escribir cada uno cuál es primo y cuál es compuesto, ¿verdad? Entonces, recuerden que aquí, sé que es muy repetitivo, pero recuerden que primos solo son los números que se pueden dividir de manera exacta, sea con residuo cero o en calculadora con un número sin decimal. Los números primos serían entre 1 y el número mismo. Y los números compuestos serían los que además de ese 1 y el número mismo tienen cualquier otro número divisor. ¿Ok? Entonces, resulta que 105 es compuesto. Podemos dividirlo entre 1 y entre 105, pero además podemos dividirlo entre 5 y entre un montón de números más. 106, resulta que 106 es un número compuesto. Porque además de esos, el 1 y el 106 podemos dividirlo entre 2, ¿verdad? 107, resulta que 107 es un número primo. 108, compuesto. 109, ustedes lo pueden ir dividiendo ahí. 108 lo pueden dividir a la mitad. 109 lo pueden dividir, no, mentira, 109, perdón, sí es número primo. Sí, disculpen ahí. 110 es número compuesto. 111, aunque 111 se puede dividir entre 3, ¿verdad? Recuerden que una regla de la división de 3 es sumar los dígitos. Y si me dan un número, la tabla a multiplicar de 3 es divisible entre 3. Y si sumamos 1 más 1 más 1, pues nos va a dar 3. Entonces, efectivamente, este es un número compuesto. 112 es compuesto, 113 es primo, 114 compuesto, 115 compuesto, este es compuesto, 117 es compuesto. Si ustedes suman 7 más 1, les va a dar ¿cuánto? Les va a dar 9. Entonces 9 se puede encontrar en la tabla multiplicar en 3. Entonces quiere decir que 3 es divisor. 118 es compuesto. 119 es compuesto porque resulta que podemos dividirlo entre 7 y nos va a dar 17. Entonces es compuesto. 120 es compuesto. 121 es compuesto. Lo podemos dividir entre 11 y nos va a dar un número exacto. 122 es compuesto, 123 es compuesto. Si sumamos 3 más 2 son 5, más 1 son 6 y 3 por 2 es 6. Entonces sí es compuesto. 124 compuesto, 125 compuesto, 126 compuesto, 127 ya es primo, 128 es compuesto, 129 es compuesto y 130 es compuesto. Entonces, ¿cuáles son los números primos? Son 107, 109, 113 y 127. Entonces, los números primos entre 105 y 130 son 107, 109, 113 y 127. Solo habrían 4 números. Ahora, los divisores de 143, aparte de que podemos encontrar el 1, el 143, también podemos ir tanteando y podemos dividirlo con, digamos, 143 entre 3, entre 4, entre 5. Si seguimos tanteando así, vemos que con el 11 nos da 13. Entonces quiere decir que 13 es un número exacto. Quiere decir que 11 es divisor de 143. Entonces también si dividimos 143 entre 13, nos va a dar 11. Quiere decir que 13 también es divisor de 143. En esos casos, sí, yo sé que es muy tedioso, pero para que quede mejor, pues que entienda mejor, se hay que ir como tanteando, ¿verdad? Numerito por numerito, a ver cuáles me dan una división exacta. El ejercicio 8 dice determinar el mínimo como múltiplo de los siguientes números. Voy a hacer solo el B, porque, bueno, es básicamente lo mismo.
hay que hallar el mínimo común múltiplo entre 12, 15 y 3. Muy bien. Recuerden que hay que empezar dividiendo por el mismo divisor entre los tres, digamos, el que comparta. Entonces, vemos que entre 2, si empezaríamos entre 2, solo el 12 se podría dividir entre 2, entonces no nos sirve. 15 y 3 no tienen una mitad exacta. Entonces vamos al siguiente número, que sería el 3. Efectivamente, los tres numeritos comparten ese divisor. 2 entre 3 es 4. 15 entre 3 es 5 y 3 entre 3 es 1. Ahora sí, ahora como es mínimo común múltiplo, solo porque es mínimo, hay que llegar al 1 en los tres casos. Entonces ya vamos a empezar a dividirlo por separado. Vamos a empezar por el 4. Resulta que el 4 tiene mitad, entonces 4 entre 2 es 2. Dejo el 5 queditito ahí. Ahora, para hacer esta descomposición del 12, llegarlo a 1, puedo dividir este 2 entre un 2 y ya me va a dar 1. Entonces ya tenemos estos dos numeritos que llegamos a 1. Ahora seguimos con el 15. Resulta que el 5 es un número primo. Entonces ese 5 yo lo puedo ir entre 5 para que me dé 1, ¿verdad? Eso es muy sencillo. Entonces, para sacar el mínimo como un múltiplo entre el 12, el 15 y el 3, yo tengo que multiplicar los factores 3 por 2, por 2, por 5. Y si yo lo multiplico me va a dar 60. Quiere decir que el mínimo como múltiplo entre 12, 15 y 3 es 60. Si ustedes hicieron el mínimo común múltiplo de cada uno, resulta que el mínimo común múltiplo, para por lo menos ponerles el resultado, entre 21 y 14, iba a ser 42. Y el del 11 y el 7 sería 77. ¿Ok? En esta página vamos a hacer solo el 10. El 9 y el 11 sí se los explico mejor en clase. Entonces, dice determinar el máximo. Ojo que aquí ya dice máximo común divisor de los siguientes grupos de números. Igual, solamente voy a hacer el B. Vean que en este caso ya estamos hablando de máximo común divisor. Resulta que en este ya no hay necesidad de llegar a ese 1, sino solo hay que podemos dividir o podemos descomponer o factorizar por el mismo divisor únicamente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, entre el 12, el 15 y el 3, resulta que ellos tres nada más compartían un divisor, ¿verdad? Que era el 3. Y 2 entre 3 me va a dar 4, 15 entre 3 me va a dar 5 y 3 entre 3 me va a dar 1. Ya no comparten ningún divisor más. Ya el 2 no se puede porque solo lo comparte el 4, el 5 no, ni el 1 tampoco, el 3 ya no comparte ninguno, el 4 solo el 4, en verdad. Entonces quiere decir que este 3 sería el máximo común divisor entre 12, 15 y 3. Es el único divisor o el máximo divisor, digamos, que comparten los números simultáneamente. ¿Ok? Ya aquí no hay necesidad de llegar al 1 porque no se va a poder. Entonces, por ejemplo, voy a ponerles igual los resultados de estos dos del ABC. El único divisor que comparten el 11 y el 7, vean que ambos son números primos, es el 1. El único. Entonces, el máximo común divisor entre 11 y 7 es 1. Y si lo hicieron bien, el máximo común divisor entre 21 y 14, para borrar esto, es el 7. Aquí entonces el máximo común divisor del 12, 15 y 3 sería el 3. Ahí estarían los ejercicios. Esos dos problemitas prefiero explicárselos en clase. Ok, entonces eso sería todo. Muchas gracias.